Ahora vamos a estudiar una a una cada una de las parábolas, los contextos, las enseñanzas y todo eso. La semana pasada hablábamos de qué era una parábola. Hablábamos de que una parábola no era una fábula, no era una alegoría, sino que una parábola era una comparación. ¿No? La palabra en sí parábola significaba poner algo al lado de con el fin de comparar. Hablábamos también del propósito, ¿no? Que el propósito era enseñar. También el propósito era que las personas se dieran cuenta de su condición de pecado, ¿sí? Y también era para ocultar la verdad a ciertas personas, que era lo que decía la Biblia en el pasaje que leímos la semana pasada. Entonces ahora vamos a hablar de una situación que estaba pasando Jesús. Jesús siempre fue súper criticado. Jesús fue siempre un tipo polémico, ¿no? Siempre fue un tipo envidiado, peligroso, subversivo, ¿no? Algunos podrían tildarlo hasta de rebelde, ¿no? Yo creo que es muy difícil tener una frase o un término para referirnos a todo lo que Jesús fue en su momento, ¿no? La Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y que toda rodilla se va a terminar doblando delante de Dios, ¿no? De Jesús. Y Jesús, hasta cuando era niño, atraía a las personas. No sé si se acuerdan ese momento cuando Jesús se perdió, entre comillas, que en realidad no se había perdido, sino que se había ido al templo y estaba debatiendo con los líderes religiosos de la época. Y Jesús siempre era un tipo que llamaba mucho la atención y que despertaba muchas reacciones. C.S. Lewis, ¿se acuerdan de C.S. Lewis? El que escribió Las Crónicas de Narnia, exacto. C.S. Lewis, en un libro que se llama Mero Cristianismo, él escribió así: aquí estoy tratando de evitar que alguien diga realmente la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de él. No tengo problema en aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo, no pudo haber sido un gran maestro moral. Habría sido o un lunático al mismo nivel del hombre que se dice ser un huevo frito, o de lo contrario sería un demonio del infierno. Usted debe hacer su elección. Este hombre o era y es el Hijo de Dios, o de lo contrario es un loco o algo peor. Usted puede descartarlo como loco, puede escupirlo y maltratarlo como un demonio, o puede caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente acerca de que fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa salida, no era su intención. Esta frase es súper profunda, ¿no? Porque la gente dice, no, Jesús era un tipo, un maestro moral, Jesús era un tipo, no sé, un maestro del amor o algo así, pero no cabe en la cabeza que una buena persona se llame a sí mismo Dios. O sea, porque eso ya le quita de ser un maestro moral, o sea, un maestro de la moral, deja de ser un atributo moral. O sea, que un ser humano se haga llamar Dios es una actitud súper inmoral, orgullosa, poco humilde, arrogante. Entonces, tomar como un tipo, como un maestro moral, a un tipo ególatra no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, la única forma de que un hombre se llame Dios es porque está loco literalmente, ¿no? Es lo que dice Luis. O sea, es como que el tipo de la calle así. Y la verdad es esa, ¿no? De que nosotros no podemos seguir a un loco. Sería una tontería seguir a una persona que dice afirmaciones descabelladas. Entonces Jesús solamente nos deja el tomarlo como lo que es, el Hijo de Dios, o como un loco. Y yo creo que todos tendríamos bastante... o sea, cuestionaríamos mucho la idea de que un loco cambie la historia como la cambió, cambie tantas vidas como la cambió, que tenga una enseñanza tan profunda como la tiene. Entonces, pensar que era un tipo loco o un tipo subversivo le queda corto a todo lo que hizo Jesús sobre la tierra. Y producto de eso despertaba bastantes conflictos, y vamos a leer el capítulo 15 de Lucas. Son 3 parábolas. Los primeros versículos, ¿qué estaba pasando ahí? Voy a leer del 1 al 7 para entender lo que estaba sucediendo, y también la primera parábola que contó en respuesta a la situación que estaba sucediendo en ese momento. Dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían:
Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Qué había pasado? Que los fariseos estaban criticando a Jesús. ¿Por qué? Porque él se acercaba a pecadores, a personas de mala fama, a personas con una reputación cuestionable y en ambientes que aparentemente un líder espiritual no puede estar presente. Y muchas veces nosotros, consciente o inconscientemente, hemos tenido también esa actitud. Que al mirar a personas que pecan diferente a nosotros, o que frecuentan personas que tal vez serían un poquito cuestionables, nosotros hemos tenido la primera actitud de cuestionar sin saber. O la actitud de compararnos y sentirnos superiores. O sentirnos que de alguna manera nosotros no somos como ellos y nos hace sentir bien. Y esta actitud es la que Jesús está cuestionando con una enseñanza sobre una ley mayor que es el amor. Y apela al sentido común de cada uno, ¿no? Le da un ejemplo súper práctico. ¿Acaso, si ustedes no tienen algo que valoran, algo que aman, y lo pierden, acaso no dejan todo lo que hacen por ir y a buscar eso que habían perdido? Y esta parábola va ligada a la siguiente parábola que está en el versículo 8, en el mismo capítulo de 15, que Jesús continúa explicando, respondiendo a las críticas que él tenía. Vamos a leer del 8 al 10, que dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa, y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, aquí hay dos ejemplos, dos comparaciones. La primera comparación es sobre la oveja que se pierde, y la segunda comparación es la moneda que se pierde. Y de la oveja que se pierde, nosotros ya hemos hablado varias veces de cómo es una oveja, y de Jesús como el buen pastor de nosotros, ¿no? ¿Y cómo es una oveja? La oveja es un animal torpe, un animal que necesita guía, un animal que no puede cuidarse solo, y que eso somos nosotros, ¿no? Y que muchos de nosotros andábamos como esa oveja perdida y fuimos encontrados, ¿no? Y tal vez nosotros no entendemos lo que significamos para Dios y lo que conmueve el corazón a Dios cuando nosotros hacemos cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Y cómo Dios se quebranta y cómo Dios sufre y le duele cuando nosotros hacemos cosas que nos lastiman, ¿no? O cuando violamos cosas que la ley de Dios no permite que las violemos, o cuando somos ligeros con ciertas cosas que sabemos que son peligrosas, que sabemos que el límite entre lo malo está muy cerca de lo que estamos haciendo, pero lo hacemos imprudentemente. Y muchas veces las cosas que vienen por sobre nosotros no es tanto porque algo externo a nosotros lo provocó, sino que fue que nosotros mismos lo provocamos. Lo primero que pasa en esas situaciones es que el diablo se aprovecha y nos viene con una sensación de culpa. Otra cosa que pasa es que el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y nos dice: oye, esto que estás haciendo no está bien. Pero la enseñanza que encontramos en este pasaje es que Dios literalmente deja a las demás y se va a buscarnos. Y que es en los momentos cuando nosotros probablemente nos sintamos más alejados de Dios, que cuando nosotros nos sentimos que estamos más solos, que estamos más tristes, que estamos más preocupados, que estamos sin rumbo y que estamos realmente perdidos, es cuando Dios está en nuestra búsqueda. Y eso no hay como no sentirnos especiales, importantes, amados, queridos, ¿no? Y cuando vemos este ejemplo, a veces nosotros decimos: pucha, nos comparan con animales torpes. Pero la siguiente parábola a mí me parece súper bonito, que como que no te permite pensar eso, porque aquí el ejemplo ya no es una oveja que se pierde, sino ya, pues si tú no amas las ovejas, te dice: bueno, ya,
¿O qué persona que tiene 10 monedas y se le pierde una, no, enciende una lámpara y va y la busca y la busca y la busca hasta que la encuentra, y cuando la encuentra llama a todo el mundo para celebrar? Entonces, una moneda es un objeto sin vida. La moneda perdida ni siquiera tiene idea que se perdió, porque simplemente no tiene vida, no tiene cerebro, no tiene nada, es un ser inerte. Y yo creo que también muchas veces nosotros hemos sido como esa moneda, de que ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdidos, que estamos haciendo de nuestras vidas cualquier cosa, y que no estamos cuenta que de verdad estamos muertos espiritualmente. Y afuera de aquí, en la calle, en nuestros círculos cercanos, definitivamente hay gente que está muerta, como esa moneda. Pero el dueño de esa moneda va a buscarla, ¿por qué? Porque conoce el valor que tiene. La moneda no tiene la menor conciencia del valor que tiene, pero el dueño sí. Y nosotros somos como esa moneda y no hay como no sentirnos agradecidos con Dios porque Él vino a buscarnos. Y nos hace ser como esa persona que va a buscar también a los perdidos, imitando lo que hizo Jesús, imitando lo que hizo el pastor. Un hombre sin Dios es incapaz de entender su condición espiritual. Es incapaz de darse cuenta en qué situación está, qué cosas tiene que cambiar, qué cosas le lastiman, ¿no? Porque yo creo que el sistema, la cultura hace que nosotros nos anestesiemos de las cosas que son ofensivas. Y eso lo podemos ver a nuestro alrededor sin problemas, en los medios de comunicación, en la televisión, en la música, ¿no? Las músicas más pegajosas son las que peor letra tienen y cada vez empeoran, ¿no? Y eso es terrible. Eso es terrible porque a veces las personas, si se sientan a analizar lo que consumen, probablemente digan, sí es vulgar, pero en la práctica no les interesa. Entonces, ¿hasta qué punto somos conscientes y cuidamos a las personas de esas situaciones, de esa influencia que se está teniendo? Otra parábola que Jesús utilizó, y yo creo que es una de las parábolas más lindas que podemos encontrar en la Biblia, es la parábola que empieza en el versículo 11, también respondiéndole a los fariseos sobre la crítica que estaban haciendo a Jesús por el hecho de acercarse a pecadores. Y voy a leer desde el versículo 11 al versículo 24, que es la parábola del hijo pródigo. Dice, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar a los cerdos, y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrido entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, y así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos.
Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar al becerro gordo para él. Y el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Y se había perdido y lo hemos hallado. Esta parábola empieza con el hijo tomando una decisión. Y una decisión que seguramente a él le entusiasmaba mucho, le parecía muy inteligente. Dijo, bueno, soy joven, soy adulto, mi padre tiene muchas propiedades, entonces nada, quiero mi propiedad, quiero lo que me corresponde, quiero irme y hacer mi vida ya. Y vivir sin límites, y yo decidir por mi propia vida, yo decidir lo que hago, con quién paro, con quién no paro, en qué gasto mis cosas, y simplemente vivir. Una decisión atractiva, ¿no? Yo creo que a la mayoría de nosotros, o sea, pensar eso podría ser hasta interesante, ¿no? O sea, tomar tus propias decisiones, hacer lo que te da la gana, sin que nadie te diga qué tienes que hacer y qué no debes hacer, sino simplemente vivir y disfrutar y teniendo todo para vivir sin límites. Y eso fue la decisión que tomó este muchacho, ¿no? Y aparentemente una decisión atractiva, bonita y inteligente según él tal vez, ¿no? Y ahí entra la pregunta, ¿será que nosotros también hemos tomado ese tipo de decisiones? O tal vez en algún área específica de nuestra vida hemos tomado esa decisión de hacer lo que nos da la gana, de no buscar consejo en esa área específica de nuestra vida, de no ser honesto en algún área de nuestra vida, de no ser cuidadoso, tener límites claros, bien marcados en algún área de nuestra vida. Creo que de alguna manera nosotros nos podemos ver reflejados en ese hijo pródigo que de alguna manera quiso rechazar los consejos del padre, quiso rechazar el estar al lado del padre y se alejó. Y aquí vemos otra actitud interesante en el papá, porque el papá no fue y dijo, no hijo, por favor, no lo hagas, te va a ir mal. Simplemente lo dejó ir. Y yo me pregunto, ¿por qué una persona dejaría ir tan fácilmente a otra sabiendo que no es una buena idea? O dejar ir tan fácilmente a una persona a pesar de que le duela. Creo que la intención de este padre tiene mucho que ver con el hecho de que, ¿sabes qué? Tú tienes libre albedrío, estás adulto. Yo espero que tomes buenas decisiones, yo estoy aquí para darte buenos consejos, pero depende de ti. Y el padre, a pesar de que le duele, sabía que la única forma de que aprenda, ya que desechó consejos, desechó el que su vida no sea de esa manera independiente o simplemente autosuficiente, lo dejó ir con dolor, con sufrimiento. Y muchas veces Dios también es así con nosotros, de que nos deja hacer algunas cosas porque Él sabe que nosotros no estamos muy dispuestos a poner esa área de nuestra vida en dirección de Dios. Y también sabe que nos vamos a lastimar, pues, pero a veces esa es la única forma que aprendemos porque somos como esa oveja torpe que se pierde. Y la actitud del padre, usualmente lo humano sería que este tipo regresa al hijo y tú digas, pucha, no, ya pues ya te di todo, ¿para qué vienes? Ya perdiste, ¿no? Y la actitud del otro hijo también aparentemente, humanamente, es como que justa, pues, ¿no? O sea, porque mira, viene el hijo, malgasta el dinero de su padre, luego viene y el padre lo recibe como si nada pasara. Y el hijo que siempre estuvo ahí, nunca le celebraron, nunca le dieron nada, y siempre estuvo ahí, aparentemente es injusto. O sea, aparentemente esta persona, el otro hijo, de verdad merecía más, ¿no? Estaba reclamando aparentemente algo justo. No, padre, yo he sido bueno, él ha sido un desastre, a él lo celebras y a mí nunca me ha celebrado. Y eso habla también de que a veces nosotros queremos ciertos reconocimientos justos, tal vez, bajo la justicia humana, bajo el concepto humano, tal vez. Pero en realidad es egoísta y es poco misericordioso y muy poco compasivo, porque el padre no le dijo, ¿sabes qué, loco? Tú tienes razón, él se fue, malgastó todo mi dinero. Él dijo, loco, tu hermano estaba muerto y ahora vive.
Yo creo que eso hace mucho la diferencia en cómo nosotros poder compararnos con la actitud de este hermano y olvidarnos de ese, pucha, él es peor que yo o él está más fregado que yo y decir, pucha, estas son personas que están muertas y que necesitan vivir. Y a veces las personas más difíciles de lidiar son esas personas que nos caen mal, que nos han hecho daño, que han sido hostiles con nosotros, o que nos han utilizado, o que nos han herido de alguna manera. Pero ahí sale este hijo egoísta, ¿no? Nuestra actitud de hijo egoísta. Creo que la enseñanza más grande que nosotros vemos en esta parábola es olvidarnos de la condición de los demás y aprender a amar sin condición. A pesar de que nos lastimen, a pesar de que parezca injusta la situación, o sea, dejemos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, imitemos la actitud de ese padre, ¿no? Y tomemos como mal ejemplo la actitud de ese hermano. Y acordémonos siempre de dónde estaríamos si Dios no se hubiera acercado a nosotros. Porque yo siempre les repito y siempre lo conversamos, no es nosotros acercándonos a Dios, es Dios acercándose a nosotros. A veces nosotros queremos atribuirnos a nosotros mismos el hecho de que haya a buena hora que nosotros buscamos a Dios en este momento de nuestra vida. No, en realidad fue Dios acercándose a nosotros. Y Dios nos recibió como ese hijo pródigo y nos sigue recibiendo cuando hacemos tonterías y nos seguirá recibiendo para siempre. Y no hay como no conmovernos a ese amor tan grande, porque a veces ni nuestra familia después de tantos errores nos recibiría. Pero Dios sí. Dios sí. Yo creo que la primera enseñanza de estas tres parábolas es no juzguemos al otro. No juzguemos por quién se junta. Es más, juntémonos con pecadores no con el fin de compartir su pecado, sino con el fin de llevar luz a sus vidas, ¿no? La Madre Teresa decía, no permitas que alguien salga de tu presencia sin que se sienta más contento y más en paz. Y yo creo que eso es lo que nos enseña este pasaje. Vamos a orar. Dios, gracias por este día que nos has regalado, Señor, de estar aquí juntos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros somos esa oveja que tú fuiste a rescatar, Señor. Gracias porque nosotros fuimos esa oveja que se perdió y que tú dejaste a las demás por buscarnos perseverando, Señor. Gracias porque nosotros somos como esa moneda que se perdió, Señor. Y porque también nosotros somos como ese hijo pródigo que se fue, hizo lo que le dio la gana, tomó malas decisiones y se alejó de ti, Padre. Gracias porque tú nos recibes y siempre nos recibes a pesar de nosotros. Gracias por ese amor que no tiene condición, que no nos ve como somos en realidad, sino que nos ve con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de gracia, de perdón, Padre. Gracias porque tú nos das cada día una nueva oportunidad. Gracias porque tú borraste nuestros pecados y moriste por ellos, Señor. Gracias por ese amor inmerecido, Señor. Gracias por cada regalo que tú nos das en la vida, Señor. Ayúdanos a imitarte y nosotros ir por el perdido, ir por la oveja que se perdió, buscar la moneda que se perdió y recibir a los hijos pródigos que vengan, así como nosotros en algún momento fuimos recibidos por ti, Señor. Ayúdanos a hacer tus manos, a hacer tus pies aquí en la tierra, a reflejar al mundo tu amor, Padre. No es fácil, nos va a costar mucho, vamos a tener que entregar mucho de nosotros y renunciar a muchas cosas. Pero danos más esa carga, esa pasión, Señor, porque la gente está que se muere sin ti, Señor. Ayúdanos a sentir ese dolor que tú sientes, Señor. Ayúdanos a sentir esa compasión que tú sientes, que te llevó al punto de entregar tu vida y morir por nosotros. Ayúdanos a no estimar, a no calcular hasta qué punto podemos entregarnos. Ayúdanos a entregarnos completamente, Señor, a ti y a tu obra, a tu misión, a la misión que
que nos encomendaste, Padre. Ayúdanos a ser congruentes entre lo que hacemos y lo que decimos, Señor. Ayúdanos a ser honestos. Ayúdanos a caminar juntos como iglesia, como amigos, cada día más unidos, Señor. Ayúdanos a que si en algún momento tenemos que privarnos de ciertas cosas que no necesariamente son malas, pero por el más débil lo hacemos, Señor, ayúdanos a tener esa actitud, Señor. Ayúdanos a pensar siempre en el otro antes que en nosotros, Padre. Ayúdanos a no ser como ese otro hijo que renegó y que reclamó, Señor, en lugar de celebrar que su hermano que estaba muerto, ahora está vivo, Señor. Ayúdanos a amar sin importar los defectos de los demás o las cosas que hagan, Señor. Ayúdanos a sentir lo que tú sientes y a tratarlos como tú los tratarías, Padre. Te amamos mucho, Señor.